principios de esta semana, sí, el fin de semana, nos llegaba información judicial que tenía que ver con la caducidad de una instancia judicial que viene hace como 25, o venía hace como 25 años, contra la figura de quien en aquel momento era directivo del IPAUS, el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social. Wow, Mirá, no lo hubiese podido hacer. ¿Podés creer? No lo hubiese podido Y hacer. que también fue legislador provincial y fue senador de la Nación. A mi gusto, el mejor que ha tenido esta provincia. Bueno, lo tiene al lado. No lo digo, ¿cuál es? No estamos hablando de él. Y bueno, y fallecido en el año 2011, me estoy refiriendo a José Carlos Martínez. Y este juicio tenía que ver con que Martínez, cuando estaba en la caja de jubilaciones, hizo lo que mandaba la Constitución y le puso un tope a las jubilaciones que superaban los haberes, honorarios o salario, como lo quieran llamar, del gobernador de la provincia. Uh-huh. Una discusión que parece que es de otra época, claramente, porque nunca más se volvió a discutir ese tipo de temas. Es como una cosa que se ha perdido en el tiempo y hoy es un desmadre completamente. Bueno, se inició un juicio. Y ese juicio terminó ahora, después de 25 años. Y recordemos que Martínez falleció en el 2011, con lo cual el juicio continuó a pesar de su fallecimiento, ¿no? Y lo tenemos al doctor Manuel Raimbaud, que además de ser abogado y representarlo a José y a su familia en este juicio, y no solo en este juicio, también cuando estuvo a cargo del Poder Legislativo, después de la renuncia del primer vicegobernador que tuvo Fabiana Ríos, aplicó el tope en los empleados legislativos, cosa que también le devino en una causa judicial que creo que está abierta esa todavía, me parece. Manuel, gracias por tu presencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Buen día a la audiencia, a ustedes. Gracias por la visita. Un amigo que tenemos en común me mandó la causa y le dije, mirá, lo voy a invitar al doctor Raimbaud que lo venga a explicar al estudio, claro, porque es un montón. Es una cuestión de poder explicar el contexto de qué es lo que estamos hablando. Muchos años. Con esta... 25 años duró la causa. Claro. Contra José Martínez. 24 exactamente del hecho. La causa lleva ya 16 años. Ah, bien. Bueno, empecemos vamos por partes. ¿Cuál es el hecho puntual? Sí, yo solamente para poner en contexto. La Constitución de Tierra del Fuego tiene una cláusula muy importante que, además de ser normativa, me parece que hace a una cuestión de ética pública. Que es cómo se determinan las remuneraciones de los funcionarios y qué relación tiene que tener esa remuneración con la vida de la sociedad, con la calidad de vida de la sociedad. ¿Qué dice la Constitución? Miren, a la remuneración del gobernador la tiene que fijar la legislatura. Uh-huh. Y nadie puede ganar más que el gobernador. Y si la legislatura diera, o el gobernador, un aumento en sus remuneraciones, ese aumento tiene que ser general para toda la administración. ¿Qué es lo que quiere decir la Constitución? Me parece muy claramente. Mirá, en los momentos que estemos bien todos, en los momentos que nos ajuste el zapato, ajustémonos todos. No puede correrse uno del otro. O sea, la suerte de los empleados de la administración pública es la suerte de quien gobierna. Es la suerte de la generalidad de las políticas públicas. Y entonces lo que pone, si leen ustedes la Constitución, el artículo 73.4, lo que dice es como prohibición, como deber de la administración, la prohibición de que ningún funcionario o empleado de los tres poderes del Estado gane más que el gobernador. Sí. Si mejora el gobernador, que mejoramos todos, mejoran todos. Claro. Ese sería el criterio. Muy clarito. Uh-huh. Debe ser de los criterios más claros que tiene la Constitución. Nunca se cumplió, ¿no? ¿Para qué lo escribieron? Y como nunca se cumplió, y de alguna manera cuando José llegó a la caja, llegó en representación de ATE, así como José en ese momento estaba Daniel Masnú en representación del SUTEF, lo que postularon en la caja es cumplir la Constitución respecto de su ámbito de aplicación, que eran los haberes previsionales. Claro. Eso estamos hablando de 2001, es el gobierno de Carlos Manfredotti. Exactamente. Después de una gran discusión sobre eso, la caja
salvo el representante por los pasivos, en ese momento el director Barral, incluso los representantes del Ejecutivo accedieron a esa posición y establecieron que el tope de la Constitución se aplica a los haberes previsionales. Era un tema de aplicación de la Constitución. Eso fue el 9 de septiembre del 2001. Ok. Después de eso vinieron juicios contra el tope. Las sentencias del Superior Tribunal en un principio fueron favorables al acto de la Caja. Finalmente, después de 9 años de discusiones, se revirtieron. Sí. Y 9 años después de ese acto de aplicación, el Tribunal de Cuentas, en nombre de la provincia, demanda a algunos directores de la Caja, no a todos los directores de la Caja que intervinieron. En especial lo demanda a José y a Daniel Masnú. Y también a Toti Vázquez, que había firmado esa resolución. Perdóname, hasta llegar a 9 años después, todos esos años, ¿hubo algún tipo de trámite judicial por lo que estás contando? Claro, algunas personas que estaban afectadas porque cobraban más que el gobernador hicieron juicio. Está bien. ¿No? ¿Y la justicia provincial les dijo que no? O sea, le dio la razón a la Caja. La provincial primero le dio la razón a la Caja, después no. Ah, bien, cambió de Después, Como claro, te digo una cosa, te digo la otra. Cambio de postura. Exactamente. Porque respecto de la aplicación del tope, hubo varias posturas del Poder Judicial. Primero dijo que era aplicable, después dijo que era aplicable solamente a funcionarios y empleados, Claro. después dijo que no estaba reglamentado, después dijo que no sabía que era remuneración. O sea, la interpretación sobre ese artículo fue variando. Y como fue variando, las sentencias fueron variando, ¿no? Bueno, José fallece, le hacen el juicio, en ese momento estaba José en vida, José fallece, el Tribunal de Cuentas reencausa la demanda contra los herederos de José, contra la familia de José, que estamos litigando desde entonces. Entonces, espera, en 2008 aproximadamente la causa vuelve a cobrar un impulso por algún revés en la Corte Suprema y ahí el Tribunal de Cuentas se hace cargo. No. El Tribunal de Cuentas, después de todas esas variaciones jurisprudenciales, Sí. se anima a hacer una demanda por daños y perjuicios contra algunos de los directores de la Caja. Ok. ¿Para qué? Para que resarzan a la provincia de Tierra del Fuego por los gastos judiciales que la aplicación de ese acto había generado. Bien. Porque después de idas y vueltas y de interpretaciones contradictorias, finalmente el Superior Tribunal de Justicia, volviendo sobre sus pasos, dice no, tenemos que dejar el tope. El tope no existe en Tierra del Fuego. Bien. Bueno, eso generó... Mientras tanto, algunos ya se habían beneficiado, ¿no? Sí, claro, obviamente. Mucho beneficiado, ¿no? Claro. Porque piensen que algunos se habían jubilado con 5 años de aporte, con jubilaciones que duplicaban el sueldo del gobernador y que, fíjense este dato, hace 25 años que lo están cobrando. Saquen esta cuenta, ¿cuánto está el sueldo del gobernador? No te voy a- ¿Cuánto es la duplicación del sueldo del gobernador? Multiplíquenlo por 13 para que les dé un año y ese año multiplíquenlo por 25. Claro. Estamos hablando más de 2.000 y pico de millones de pesos de exceso Claro. por haber. O sea, es un número. Mm. Es un número Estás hablando de una persona. de una persona. Sí. Y que hay casos paradigmáticos, ¿no? Que son de la justicia. Sí, con 5 años de aporte. Sí, o sea, sí, sí. eso y un privilegio me parece que no tiene mucha diferencia. Claro. ¿No? Wow. Bueno, eso es lo que se discute. Bueno, entonces en el estos tribunal casos. le Y dice. desbalancea un poquito, ¿no? Esa caja ¿Cómo? previsional. ¿Qué te parece? El tribunal entonces dice, bueno, como el Superior Tribunal cambió de posición y ahora lo del tope no existe y hubo 8 o 9 años de juicio, los que tomaron algunos de los que tomaron estas decisiones, los demando. Los demandos. Son José Martínez, Daniel Daniel Masnú, Masnú. Toti Vázquez. Bien. ¿Y por qué, por ejemplo, a los representantes del Ejecutivo no? No se sabe. No se sabe. Podemos suponer, pero no se Claro, sabe. exactamente. Bueno, y ahí estamos hablando de 2008-2009, José Martínez en vida. En vida. En el medio fallece, Sí. el juicio sigue contra sus herederos y, de hecho, aún persiste el juicio. ¿Qué es ¿Por qué se declaró la caducidad en este último mes? Porque los procesos
hay que impulsarlo, o sea, tienen que tener actividad por lo menos con algún grado de frecuencia. En ese tipo de procesos, en el de José, cada por lo menos 6 meses tiene que haber lo que se llama un acto de impulso. O sea, alguien lo tiene que mover, porque si no es como que está paralizado y no tiene ningún sentido eso. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó con el juicio de José? El juicio de José el hecho lleva 24 años y el juicio de José, que todavía está en primera instancia, no tiene ni siquiera Cámara, Superior Tribunal, Corte, o sea, está en primera instancia, lleva 16 años. No lo movieron al expediente, nosotros solicitamos la caducidad que se accedió y que se declaró. Seguramente eso quizás sea apelado por el Tribunal de Cuentas, aún no lo sabemos. Pero lo que quiero marcar es lo siguiente. José fue, por lo menos para mí, no deja de ser una valoración absolutamente subjetiva. José hizo, o sea, en la política creo que tuvo la coherencia de hacer y realizar aquello que pensaba y vivió como pensaba. O sea, José falleció y dejó exactamente lo mismo que tenía antes de entrar a la administración pública o a la función pública, que es su casa del IPB, es lo único que tenía. Sí. Sí dejó mucho para la provincia, porque Fideicomiso Austral, Universidad de Tierra del Fuego, Cruce por Aguas Argentinas, ley de límites, una cantidad de cosas que me parece que, por supuesto, cuando eso se hace son logros colectivos, pero la figura de José fue relevante en esos temas. Y este juicio no deja de ser, me parece, muy simbólico, porque en este caso José ha tenido muchas demandas por lo que decía y por las cosas que pensaba, pero en otras demandas que fueron también bastante controvertidas, por ejemplo, la que hizo Martínez de Sucre, yo tengo que reconocer que al menos la hacía en nombre personal. Decía que se sentía afectado y no era el fiscal de Estado, era Martínez de Sucre el que lo demandaba. Claro, para quienes no lo saben, el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, por unas declaraciones que hizo José Martínez como legislador provincial, se sintió ofendido en su buen nombre y honor y lo demandó. Exactamente. Y cuando Martínez falleció, continuó con la demanda. Wow. A tal punto que en algún momento la ONG Participación Ciudadana, junto con Eduardo Nicolai, el artista plástico, hicieron como una muestra de cuadros para vender cuadros y juntar plata, casi como un acto de contestación a Martínez. Si el fallo sale a favor tuyo, el fallo no lo va a pagar la familia de los herederos de Martínez, que ya falleció, amigo. Ya estamos. Si no, lo va a pagar la sociedad, etc. Bueno, en ese caso también, después de mucho tiempo, con toda la jurisprudencia en contra de Tierra del Fuego, llegamos a la Corte lo revirtió. Pero ¿cuál era la diferencia de ese caso con este? Que en ese caso, más allá de lo controvertido, era una persona en nombre personal, afectado de manera particular, que demandaba a José. En este caso, es el Estado de Tierra del Fuego, porque el Tribunal de Cuentas representa los intereses del Estado provincial. Y yo digo, en un momento, el actual gobernador hizo una expresión que a mí me pareció muy valiosa cuando analizaba los recursos que le había dejado el Fideicomiso Austral, y dijo: José Martínez, hay que hacerle un monumento. Bueno, yo le tengo que decir que no le hicieron un monumento, le están haciendo un juicio. A él y a su familia, por más de 25 años lo llevan a ese juicio, y lo que quiero poner en consideración es que no importa si tiene caducidad o no, si tiene sentencia o no, porque la condena es el proceso. Si a una persona la sometés durante 25 años a proceso, no importa qué sentencia final vayas a tener. Lo que importa es que hiciste picadillo a una familia durante muchísimo tiempo. Claro. Y ese es el efecto pedagógico de esto. Lo que quieren hacer con estas causas es que nadie hable más de estos temas. Porque de hecho en algún punto hasta lo están logrando. Sí, de hecho no se habla más de estos temas. Bueno. Nadie habla de las jubilaciones de privilegio. Nadie habla más del tope, nadie habla más de estos temas. Bueno, yo creo que en todo caso tendrán que reformar la Constitución si lo que quieren es sacarlo a estos temas. Pero no me parece una buena salida, un buen camino, este escenario de silenciar mediante, no sé si la expresión es, pero a mí me suena bastante razonable, de una persecución judicial atroz a esta familia que tiene el único objetivo de demostrarle a toda la dirigencia, pero también a toda la sociedad,
qué es lo que se está dispuesto a hacer Sí. cuando alguien se corre del camino de lo que está más o menos Hasta consensuado. después de muerto. No te lo van a perdonar ni con la muerte. O sea, se lo van a transmitir a tu familia eso. La historia de José es eso. Bueno, qué sé yo. Afortunadamente Porque además son, se empieza a ahora, revertir. bueno, hoy es 4, creo que es dentro de 3 días, me parece. Exacto, el 7. El 7 de julio se cumple el aniversario del fallecimiento de José Martínez, que se dirigía en un vehículo de la ciudad de Río Grande, de la ciudad de Ushuaia, para participar de una reunión por videollamada del Fideicomiso Austral, en una especie de reconocimiento tibio, a mi gusto, porque fue lo único que hizo, de la gobernadora Fabiana Ríos, de ponerlo en la comisión, los representantes de la provincia del Fideicomiso, a José Martínez para participar de una reunión del Fideicomiso. Y bueno, en el tránsito de Río Grande a Ushuaia, en invierno, por eso el 7 de julio, en un despiste, bueno, chocan y él muere en el accidente. Se van a cumplir 14 años. Claro, exactamente. O sea que si el juicio tiene 16, voy a redondearlo, 90% del tiempo que lleva ese juicio no se lo hicieron a él. Se lo hicieron a su familia. De hecho, tuvo que asistir a alguna de sus hijas, en ese momento era menor, entonces tuvo que asistir incluso el defensor de menores en el juicio porque no se puede mandar a una menor. Y así todos siguieron con el juicio. Cuando esto comenzó, José tiene 4 hijos, los hijos de José eran muy chiquitos. Eran todos menores, de hecho. Claro. Había una sola que pisaba los 18, el resto eran todos menores. Hoy José tendría que haber conocido a sus nietos. O sea, pasó una generación, 25 años es una generación. Y todavía se sigue demandando y todavía el juicio está en primera instancia. Bueno, pero esto también es ni más ni menos que ejercer el poder, pero es un abuso Absolutamente. del poder. O sea, y por este tipo de cosas es que se empieza a descreer en absolutamente todo, se desbalancea también. O sea, la equidad deja de existir y después andan llorando por los rincones porque no creen en la justicia. Y lamentablemente esto es mostrar, hablando mal y pronto, al pito al aire, no sé, una cosa así. Es así y a veces es una interpelación sobre muchísimas cosas que vemos a nivel nacional, que suceden y nos irritan, pero que acá están pasando hace bastante tiempo también, ¿no es cierto? O sea, ese espejo que nosotros queremos romper del escenario nacional, tendríamos que saber que acá también existe, quizás no con toda la dimensión que estamos viendo actualmente a nivel nacional, pero existe desde hace bastante en Tierra del Fuego. Sí, ahora, no es solamente un poder judicial que actúa en defensa propia o en defensa más bien corporativa, porque también hay involucrados, en este caso, un tribunal de cuentas. Hay seguramente sectores del ámbito de la política también, porque también hay funcionarios de gobiernos anteriores que tal vez hoy están ganando más que el gobernador, porque además el gobernador, viste que como siempre es políticamente incorrecto lo de los salarios, entonces se lo van congelando, después se lo descongelan. Hay como un entramado ahí. Bueno, ahora pasó con lo del peligroso, SAC, ¿no? Que los... Sí, todavía no cobraron el aguinaldo los funcionarios porque no le alcanza la plata al gobierno para pagarlo. Sí, es una discusión que me parece que se distorsionó cuando en el mismo punto en que se empezaron a distorsionar las normas de la Constitución. Cuando la Constitución se empezó a incumplir la Constitución en esa norma constitucional, pero de muchísimo contenido ético, sí, de que solamente podemos estar mejores en la medida en que la provincia esté mejor. Eso es tan sencillo como eso. Bueno. Y con muy poco tiempo de existencia, la Constitución, digo. Sí, o sea, 8 o 10 años después ya la estaban... De hecho, en el Poder Judicial, el primer acto que toma el Poder Judicial, que es la acordada 1 del 94, establece que no va a aplicar el artículo 73, inciso 4, porque no son funcionarios sino magistrados. Claro. Bueno, a partir de ahí se empezó a distorsionar absolutamente el cumplimiento de la Constitución y entonces algunos empezaron, nosotros no somos funcionarios magistrados, pero no está reglamentado, pero no es claro. Pero, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que la desigualdad, que es un criterio que ha construido desde hace mucho tiempo el neoliberalismo en la Argentina, se instaló como criterio de distribución también en los aspectos remunerativos y salariales en Tierra del Fuego. La Constitución de Tierra del Fuego establece muy claramente cómo tiene que ser
el esquema salarial y remunerativo de los funcionarios, Sí. y ustedes van a ver que en la propia administración hay quienes tienen tope, hay quienes según la posibilidad que tengan en un organismo tendrán un sueldo, y hay quienes tienen nada porque están mucho más alejados de esa posibilidad, o simplemente porque son muchos. Sí, es una realidad que está completamente desanclada. De hecho, uno, no sé, la verdad que voy a tirar, no sé exactamente cuánto gana un ministro, pero tal vez gana, no sé, 4 o 5 palos, puede ser que esté ganando un ministro, y tenés empleados sin categoría, sin cargo, sin nada, que trabajan en ese ministerio, que ganan 800, 900 mil pesos. O sea, la realidad es muy desigual. Así Y es. uno puede decir, bueno, tal vez un ministro debería ganar más. Ponele, bueno, pero y el que viene allá atrás, en el categoría 10, que viene de la época del megapase, que está ganando 900 mil pesos, ¿qué hacemos con esa persona? Bueno, la Constitución dice que cada vez que haya un aumento en un mismo periodo, el aumento tiene que ser general. Eso no logra explicar por qué alguno tiene un aumento que ha seguido el nivel inflacionario en la Argentina y pueden tener sueldos de 12, 13, 14 millones de pesos y otros cobran 800 mil pesos. ¿Y qué pasa si yo me quejo? No me quejo, si les hago una denuncia. Y es lo que hizo José. Decile a tu nena que se prepare. Por eso digo que estas demandas son pedagógicas. Jauretche decía que la política era docencia cívica. Bueno, Jauretche tenía un criterio de lo que era la política, evidentemente con muchísimo compromiso. La docencia cívica que intentan establecer algunos personajes de Tierra del Fuego va en el sentido contrario de Jauretche, ¿no? Claro. Ese sentido pedagógico no es el de Jauretche, de vivir como se piensa, sino mirá lo que te vamos a hacer si vos nos llegás a decir esto. Claro. Bueno, esa pregunta que haces, Caro, te la responde la causa José. Claro. Manuel, bueno, presentaron el pedido de caducidad. En primera instancia, la caducidad se otorga, o sea, hay un fallo a favor de esa. Hay un fallo a favor, sí. Yo la verdad que valoro mucho ese fallo porque me parece que después de 24 años del hecho, de 16 años del proceso, en primera instancia, no llegamos a tener ni siquiera una sentencia, aún con lo crítico que soy de las cosas que han sucedido con José y con su familia, me parece que ha tenido la valentía de decir lo obvio. Claro. Bueno, esto no puede ser así. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuvo parada? ¿Estuvo 6 meses y ustedes estuvieron ahí muy rápidos en hacer la Estuvo presentación? más de 6 meses. Cuando pasaron los más de 6 meses, nosotros pedimos la caducidad. Pero además, ¿Y vos tenés temor de que lo apelen? Sí, yo creo que lo van a apelar. O sea, no tengo la tenés certeza. dudas. Sí. ¿En serio? Sí, tengo casi la seguridad que lo van a apelar. Que hay otra discusión que, además de la caducidad, es el derecho a la tutela judicial efectiva. No puede haber juicio de 25 años, no puede haber juicio por generaciones. La posibilidad de establecer la certeza en una sentencia no puede tardar más de 30 años. La Corte acaba de decir, incluso frente a un hecho aberrante como es una violación, que hasta en esos hechos hay que poner un tiempo. Cumplir la Constitución tiene que ser un padecimiento generacional. O sea, no te lo van a perdonar ni siquiera, ni se lo van a perdonar ni siquiera a tus hijos. Me parece de una perversidad institucional muy notable. Bueno, estaremos atentos, Manuel. Gracias por la visita y por venir a explicarnos cosas que todavía siguen ocurriendo, que tal vez no se habla tanto, pero que siguen pasando y que eso es parte de la vida institucional de esta provincia. Así es. Gracias, Manuel. A ustedes por dejarnos decir esto. El doctor Manuel Raimbo, abogado, ex legislador de Tierra del Fuego y abogado de la familia de quien fuera senador nacional, y que está enfrentando esta causa que tiene que ver con haber hecho cumplir la Constitución.